Bienvenidos a este video de inscripción y fechas claves del examen NCLEX 2025. La guía definitiva para que tú programes e inscribas tu examen es que tengas un buen nivel de desempeño en tus bancos de preguntas, que tengas un buen nivel de estrategia y además de eso que estés seguro. Cierto que nunca nos vamos a ir con el 100% ni del conocimiento ni de la seguridad, pero sí tenemos que tener un nivel muy, muy aceptable para poder llegar a cumplir pues con esta meta. Antes de empezar este video, quiero agradecerles precisamente por todos los likes, por todos los comentarios, por todas las suscripciones. Cada mensaje que nos van dejando nos motiva muchísimo a seguir grabando, acompañándolos en este camino. Recuerden que abajo en la descripción del video tienen el enlace para unirse a nuestro canal de WhatsApp, donde van a recibir una orientación personalizada en todo el proceso. Vamos a hablarles sobre la validación de documentos, sobre la preparación académica, el agendamiento del examen y la planificación del viaje. Si están viendo este video, probablemente pues es porque ya tienen su número de autorización o están muy cercanos a tenerlo. Y esto lo único que significa es que ya están en la fase final, están muy cercanos a la presentación de su examen. Y aquí justo es donde muchos nos equivocamos. Programamos sin niveles de estrategia, elegimos fechas apresuradas, elegimos centros que se nos complican, elegimos nuestro plan de viaje un poco complejo. Por ejemplo, hemos podido ver personas que van a presentar su examen e inmediatamente compran el vuelo para salir del examen, y volar. Y esto genera pues cierto nivel de ansiedad y genera precisamente que pongamos en riesgo mucho tiempo, mucho dinero y hasta los resultados de nuestro examen. Por eso, hoy te vamos a mostrar cuándo y dónde debes presentar tu examen NCLEX basado precisamente en tu preparación, en tu bienestar y en las opciones de los centros disponibles que existen de Pearson VUE. Antes de programar tu fecha de examen, hay algo que debes tener muy, muy claro, y es que el NCLEX no tiene fechas fijas. No es como un examen de universidad que se presenta 2 veces al año o que precisamente solamente tiene una fecha establecida en el año, sino que es un examen continuo. Va a estar disponible durante todo el año. Este examen es administrado por Pearson VUE bajo la supervisión de NCSBN, y ellos tienen la flexibilidad de colocar varias fechas al año, pero también implica un alto nivel de responsabilidad porque tú eres quien decide cuando realmente estás listo, estás preparado para la programación de tu examen. No se trata, en este caso, de llegar a escoger una fecha simple porque me coincida con mis vacaciones o con mi viaje o con mi paseo, ¿cierto? Sino que se trata principalmente de alinear tres factores fundamentales. Primero, es tener el número de autorización, el ATT. Segundo, tener un nivel de preparación objetiva. Y tercero, tener un buen nivel de bienestar físico y emocional. Sé que suena como un poco cliché este último, el bienestar físico y emocional, pero entra a tener un porcentaje muy importante cuando estamos allá sentados presentando nuestro examen. Entonces vamos a ver precisamente cómo combinar estos tres elementos para escoger una fecha ideal. Primero, la validez del número de autorización o el ATT. El ATT es un número, ¿cierto? Un documento que genera la autorización oficial de presentar el examen. Generalmente tiene una validez de 90 días, aunque algunas boards pueden llegar a otorgar hasta 120 días. Esto significa que debes programar y presentar tu examen dentro de esa ventana de tiempo. Entonces debemos programarlo entre estos 90 días. Si tu ATT se llega a vencer, lo que va a generar es que pierdes el registro y deberás pagar nuevamente la tarifa de $200 a Pearson VUE, además del costo administrativo ante la OAR. Por eso es cuando recibas tu ITT debes planear inmediatamente pues tu ventana de preparación y el margen de tiempo para presentarlo antes de que éste se venza. Entonces, en este caso, la recomendación que queremos darle es que no programen el examen al día siguiente de recibir el ATT.
usa las primeras 2 o 3 semanas para finalizar esos simulacros finales, para mirar en qué porcentajes estás en tus simulaciones y agendar una fecha que te dé al menos una semana de repaso estratégico antes del examen. El segundo punto que tenemos que ver es el nivel de preparación real. En este punto, pues el punto más importante es que programar el examen sin un diagnóstico claro, sin una simulación de haber hecho al menos 150 preguntas seguidas, es uno de los errores más comunes. Y la decisión debe basarse en datos y no en como que siento que es como intuición que esta fecha me va a funcionar o quiero ir a probar, presentar el examen. Muchas veces aprobar a presentar el examen sin tener ese nivel, lo que genera es mucha frustración y que las personas abandonen el proceso. Entonces nosotros por eso aconsejamos que esa prueba de ir a conocer el examen lo hagan cuando estén muy bien preparados. Sí, para esto es muy importante tener en cuenta los Readiness Assessment y los CATs. Si estos Readiness Assessment nos muestran alta probabilidad, ¿cierto? Si tenemos porcentajes que están por encima del 70, del 75%, pero no solamente uno, sino que son consistentes y que cuando reviso las categorías, esas categorías son consistentes en que están por encima del 70, adulto, niño, ¿cierto? Estás listo, listo. Pero si tú definitivamente empiezas a ver que pues los readings suben, unos suben, otros bajan, hay categorías que mantienes bajas, como no sé, de pronto tienes alto adulto y farmacología, pero estás manteniendo por debajo la gestión del cuidado, tenemos que evaluar, principalmente y estratégicamente porque gestión del cuidado, ¿cierto? Que es todo lo de priorización, ética, tiene un valor en el examen mucho más pesado. Entonces tenemos que ser muy estrategas en cómo tengo cada una de estas categorías. ¿Listo? Si tengo categorías débiles, es preferible reforzar esas categorías antes de ir a presentar el examen. Posiblemente y puede pasar que no les pregunten nada de esa categoría porque pues ya la llevan un poquito reforzada, puede pasar, pero así esto también les genera mucha más seguridad a ustedes. Recuerden que en este caso el NCLEX no me va a medir memoria, me va a medir ese razonamiento clínico y la seguridad precisamente del paciente. Entonces, si tenemos un buen dominio conceptual, si a la vez de ese dominio conceptual tenemos buen nivel de estrategia, vamos a ver que es muy probable que lo aprobemos. Entonces, un consejo práctico para este punto es, usa tu banco de preguntas como ese indicador. Si tus puntajes van subiendo, si van subiendo de forma constante y de forma sostenida, el examen puede ser agendado próximamente. Pero si ven que hay fluctuaciones, que son fluctuaciones que bajan mucho o suben y bajan, pues nos va a mostrar que necesitamos consolidar nuestra base de conocimientos. Entonces, esta parte pues es la parte de la estrategia y de los conceptos. Y por último, el bienestar físico y emocional. Estar preparado para este examen no solamente significa tener todo el contenido, tener toda la estrategia, sino también llegar a un equilibrio donde muchas veces pues nosotros nos quemamos estudiando. Entonces, estudiamos y estudiamos y estudiamos hasta llegar al punto en que pues nos llenamos de tanta información que no sabemos cómo usar. Por eso también es muy bueno saber establecer tiempos de estudio, saber establecer pues rutinas, porque precisamente pues al quemarnos estudiando o por ejemplo lo que hacen muchos estudiantes es que estudian la semana anterior al examen hasta la madrugada, no descansan, cometen un grave error porque precisamente necesitamos tener como un balance en todo esto. Tenemos que tener un buen nivel de descanso definitivamente y tener precisamente que nos ayude a controlar esa ansiedad para presentar este examen y dar lo máximo en él. El dormir es una parte súper importante, ¿sí? Se ha mostrado precisamente que las personas que duermen bien antes de su examen tienen muchísimo mejor nivel de concentración y muchísimo mejor, pues, muchísimos mejores resultados. Entonces, precisamente, pues, antes del examen, incluso nosotros les aconsejamos 2 días, 3 días, dejen de estudiar, hagan actividades que los relaje, que les genere un descanso mental,
porque si no se van a ir sobrecargados y la cantidad de conceptos y la cantidad de cosas no los va a dejar pues como dar todo de sí. Es muy importante saber que pues llevo un proceso estudiando, ¿cierto? Y lo que no pues he aprendido tampoco lo voy a aprender en 2 días, en 2 madrugadas. Entonces ser muy conscientes de estos resultados y no quemarnos en el estudio. Ahora veamos dónde presentar el examen, ¿cierto? Existen diferentes centros de examen que hacen parte pues de Pearson VUE. Una vez ya tienes el ATT, sabes cuándo estás listo, ya tienes toda tu preparación, llega el momento de cuál es ese centro que me va a servir para presentar mi examen. Lo primero es que consulten la lista oficial de ubicaciones. Antes de ingresar pues a la programación, puedes consultar las diferentes ciudades y países donde se ofrece el NCLEX que está publicada por el NCSBN. Ahí encontrarás los países, las ciudades autorizadas, así también pues como todas las regiones, la disponibilidad de fecha. Y esto es útil pues cuando estás fuera de Estados Unidos y de pronto no tienes un visado. Se puede presentar en Estados Unidos, así tengas visa de turista, con cualquier tipo de visa, obviamente pues para ir a presentar el examen no se necesita una visa de estudio o una visa de trabajo, con la visa de turista puedes presentar, ¿listo? Em, Hay otros lugares para las personas pues que no tienen visa de turismo o ningún otro tipo de visado para ir a Estados Unidos. En Latinoamérica lo podemos presentar en Ciudad de México, en Brasil, en Europa lo podemos presentar en Madrid, en París y en Londres. Entonces, para eso es importante que entres al portal de Pearson VUE, ¿listo? Después de que ya tengas pues tu registro, tu ATT, entras a tu cuenta de Pearson VUE y allí podrás buscar pues el centro y la ciudad que te queden cercanos. En Estados Unidos, en los 50 estados y territorios de Estados Unidos tienen un lugar para la presentación. Entonces, pues si lo van a presentar en Estados Unidos, tienen muchísima flexibilidad y además de eso, pues tiene muchas fechas. Si tienen un lugar cercano de su vivienda o donde planeas ir a viajar de pronto, pues es muy, muy probable que hayan fechas muy cercanas debido pues a que constantemente pues están colocando fechas. Pero si no, hay otros centros internacionales, ¿cierto?, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, está en Australia. En Australia lo podemos presentar, ¿cierto? En Brisbane, en Brasil, en Sao Paulo, en Canadá, en Calgary, en Francia lo podemos presentar en París, en México, en Ciudad de México, en España, en Madrid, en Reino Unido, en Londres. Estos centros pues están habilitados con el mismo nivel de seguridad, con el mismo nivel de tecnología que los que están en Estados Unidos. Entonces, el examen va a ser justo igual, no vayan a creer que porque pues es en Ciudad de México el examen va a ser en español, va a ser igual en contenido, en formato, en idioma, en clasificación. La única diferencia pueda llegar a ser la disponibilidad de fechas. ¿Listo? Principalmente porque pues en Estados Unidos lo presentan mucho más y por lo tanto abren muchas más fechas. En estos lugares internacionales no son tan seguidas las fechas. Además de esto, pues que en los lugares internacionales vamos a tener un costo adicional que van a ser $150. ¿Listo? Entonces, estos son los centros que existen para la programación de nuestro examen. Los consejos estratégicos es programen con anticipación, no esperen al último momento, porque pues si yo espero para el último momento, seguramente voy a coger una fecha muy cercana y luego cuando vaya a comprar los tiquetes me van a salir un poco costosos, ¿cierto? Entonces traten de escoger las fechas más convenientes como fines de semana, también se puede llegar a escoger el horario. Muchas veces pues ponen horario a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde. Esto va muy ligado al método de estudio. Hay personas que rinden mucho mejor en la mañana y que les va mucho mejor y que no les entra pues ese cansancio de la tarde. Si ustedes son buenos madrugando, definitivamente elijan las horas de la mañana. Pero hay personas que la madrugada les da terriblísimo, entonces pues es mejor escoger el horario de la tarde. ¿Listo? Principalmente esta parte en la hora de la programación de la fecha, también evalúen la logística y el tiempo de viaje. Si vamos a presentar nuestro examen fuera de nuestro país, pues planeemos llegar al menos con 2 días
de antelación al examen, principalmente para que conozcamos cómo va a ser el camino de llegada al centro de Pearson View, para que pues nos ubiquemos, para que no estemos cansados por el viaje, ¿cierto? Lo más importante aquí es evitar el vuelo el mismo día de la presentación del examen, porque van a llegar cansados, porque pueden haber retrasos en el vuelo y eso va a generar que pues no podamos llegar al centro de presentación de examen. Entonces, esto es una recomendación muy importante y también el vuelo de salida. No lo dejen como, ay, bueno, si presento mi examen a las 8, entonces a las 3 ya puedo viajar. No lo dejen tan cercano. Al menos para devolverse, devuélvanse el siguiente día porque posiblemente esto les va a generar mucha ansiedad de cómo no corre el tiempo. Además, muchas veces el centro no los deja entrar a las 8 en punto, se les puede correr mientras van ingresando otras personas y esto va a generar un nivel de ansiedad grande en ustedes. Luego de esto, prioricen como, dentro de todo, prioricen la comodidad y la concentración. Elijan un horario, como les decía, donde se sientan mucho más alerta. Si eres más productivo en la mañana, programa temprano. Evita fechas donde tengas pues un estrés adicional, como aparte del examen van a operar a mi papá, aparte del examen mañana me mudo o tengo un problema en el trabajo. Evita precisamente programarlo donde estas fechas te generan como un estrés adicional. Ya es suficiente con el estrés de presentar este examen. También es muy importante que se revise la política de reprogramación. Pearson permite cambiar las fechas, ¿listo? Con una antelación al menos de 24 horas de anticipación, pero muchas veces cobra una tarifa. Entonces, si surge una emergencia, contacta pues al centro lo antes posible para que no vayas a perder pues tu dinero. Esto como principal, en resumen, pues la programación del examen es mucho más que un trámite, es precisamente una decisión estratégica que puede marcar la diferencia entre pasar o entre no pasar nuestro examen. Recuerda siempre pues estos tres pilares, presentarlo dentro de la validez del ATT, agendar cuando los simulacros indiquen que estás listo, cuidar tu bienestar emocional también antes del examen y elegir el centro que te dé seguridad, estabilidad y tranquilidad. Principalmente este es el mensaje que queremos dejarles. Esperamos que este video les haya ayudado muchísimo. Por favor, denle like, compártanlo con otros compañeros que estén en este proceso. Y no olviden que abajo tienen el enlace de nuestro canal de WhatsApp, donde van a tener acompañamiento personalizado para toda su preparación. Espero que estén muy bien.